Dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Acompáñame de inmediato al libro de Mateo. Mateo, el capítulo 18. Versos muy conocidos. Y lo que dice la palabra del Señor. En el verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. La pregunta era, ¿quién iba a ser el mayor? Y dice la palabra del Señor, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El verso 2 dice, y llamando Jesús, ¿a quién llamó? A un niño. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Mi abuelo cuando se ponía pantalones cortos decía que se vestía de niño. Cuando se ponía unos pantalones cortos que él usaba en la semana decía, estoy vestido de niño. Así que hoy yo me vestí de niño, me excusan. Tengo una chaquetita allí que me quiero poner pronto, pero hoy me vestí de niño. Así que ese es el disclaimer. Hay gente que le gusta que me vista así y hace tiempo no lo hacía. Así que a los que no le gusten, que me perdonen en el día de hoy. Dice la palabra del Señor, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, ¿qué dice? De cierto os digo que si no os volvéis, ¿y qué más? Y os hacéis, si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice? No entrarás al reino de los cielos. Fíjate que la pregunta era quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, y la primera dirección que le da Jesús a sus discípulos no era meramente cómo entrarías al reino de los cielos, sino cómo tendrías que entrar. Y cuántas veces nosotros queremos saber de la forma en que se darán muchas cosas de parte de Dios en nuestra vida, y el interés mayor de Dios no es solamente si se darán las cosas, sino cómo realmente se supone que se vayan dando en tu ser y cómo se supone que lo vayas experimentando. Entra, y cuando entres yo te voy a decir lo que va a estar pasando. El interés mayor es que entres para que entonces haya la forma correcta de cuando entres puedas actuar. El reino de los cielos, ¿tú quieres ser mayor? Olvídate de ser mayor, procura primero entrar en él, y para entrar en él, esto es lo que hay. Un niño, iba a traer un niño, pero el niño que está ahí hoy es Danger Lee, o mi hija. Imagínese usted. Hoy de los niños que veo por ahí, Ignacio no lo vi, pero imagínese, Ignacio, Dengerly, mi hija. Mejor confórmese con este adulto. Y dice la palabra del Señor, para mirar algunos detalles en esta mañana. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Entra, mira la actitud, y entonces procura cómo será ese aspecto y eso que tienes en tu pensamiento. Así que cualquiera que se humille una vez más como este niño es el mayor del reino de los cielos. Verso 5. Y cualquiera que recibe en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Por los próximos días, en las próximas semanas, yo quiero que toquemos una línea de mensajes que le he titulado Soñando como un niño. Soñando como un niño. Y aunque quizás el contexto histórico de esta conversación y de lo que está enseñando Jesús no estaría relacionado a lo que es el soñar, puedes quitar el título, yo quería que se viera solamente la imagen, gracias. Aunque tiene que ver, ¿verdad? No solamente con este aspecto, no tiene que ver con el aspecto de soñar. Yo quiero que miremos la actitud del niño y cómo es un niño, porque usualmente cuando nosotros pensamos en sueño, ¿quiénes son los que sueñan? Los niños. Yo le decía en estos días a mi hija, ¿tú tienes algún sueño? ¿Cómo que un sueño? Porque anoche yo soñé con fulano que me quitó algo en la escuela. No, para. Hay sueños naturales que tú tienes, y cuando yo te hablo de sueños son cosas que tú quisieras en la vida, que son casi imposibles de poder lograr, que solamente dependerías. Nosotros los creyentes traemos a colación lo más importante de nuestra vida y lo más relevante, que es Dios. Dependes de Dios para que se dé. ¿Tú tienes algún sueño? Sí, yo sueño con ir a Alaska. Espérate, ese fue el sueño del año pasado y se te dio el sueño del año pasado, así que búscate otro sueño. Y me dice, pues yo sueño con ver delfines y ver ballenas. Y yo, bueno, ahora, ¿verdad? Viste delfines en México, no quisiste nadar con ellos, pero todavía sigues soñando con otra cosa. Los niños tienen sueños. La pregunta sería, ¿por qué quieres ver todas esas cosas?
Y cuando nosotros miraba hace unos días atrás y orando la perspectiva que podíamos dar en los días futuros, ¿verdad? La línea de pensamiento, comencé a analizar mi vida. Y yo llegué a ciertas conclusiones. Y en estos días me levanté por la mañana y le dije a mi esposa, vuelvo a ser un loco. Y ella me dijo, ¿cuándo lo has dejado de ser? Y yo, espérate, como que cuando por poco entraba una disyuntiva matrimonial. Pero cuando yo le decía que volvía a ser un loco, es porque yo estaba haciendo un análisis personal. Y en ese análisis personal me di cuenta que en un momento dado, no sé cuándo ni por qué, todavía lo estoy buscando, dejé de soñar. Dejé de soñar. Y cuando yo me refiero a soñar, y yo sé y tengo una idea, y después me fui a jugar en estos días con un amigo, esos espacios que yo saco para dispersar la mente, como quiera, terminé hablando de iglesia, terminé hablando de trabajo, terminé hablando del negocio, pero conversando con él llegué a unas ciertas conclusiones y que puse quizás mi pensamiento en algo en específico y dejé de ser como era. Pastor, ¿cómo tú eras? Bueno, pues salí un carro nuevo que me gustaba, yo me metí en el dealer y que las últimas las pagara el Señor. No es que, pero había algo en mí, siempre tenía que aspirar a algo. Y siempre, no estoy diciendo que eso esté bien o esté mal, yo estoy hablando de mí, como yo era, porque aquí tampoco, y en el mensaje y en la línea de pensamiento va a tener que hacer varios disclosures, porque a veces uno tiene gente aquí que tiene demasiada fe, como uno que yo tenía, un amigo que me decía, sí, la fe loca que tú decías, sí, pero la fe loca te lleva a la quiebra, así que, o sea, te estoy hablando de cómo yo llego a ciertos pensamientos. Y me pongo a analizar cómo me volví muy lógico y siendo muy lógico hasta cierto punto, me puse a pensar si abandoné la fe, si dejé de creer, siendo muy lógico, siendo muy conservador. El speech ya lo empecé a cambiar. Cuando la gente me dice, ¿dónde está? Y le digo, ¿dónde estoy? Hay gente que viene y me dice, ahí, pequeño, pero esto, lo otro. Y decía, no, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y hasta que no dé 3 servicios, no saldré de ahí. Ya voy a hablar con Scotty. Ya voy a hablar con Elvin para empezar a buscar el real estate, ¿dónde lo vamos a meter? Usted debe haber dicho amén. Te vuelves muy metódico. Te vuelves muy lógico. Quieres hacerlo todo muy seguro. Pastor, y no se trata de eso. Se trata de en quién pones tu seguridad, porque también de esa manera, como yo lo he analizado en mi vida, y en las próximas semanas vamos a ver varios pensamientos, sustituyes a Dios por lo que tú puedes hacer cuando Dios siempre ha querido estar presente en tu vida y muchas veces ese presente estará en lo porvenir y en lo grandioso que se puede manifestar. Dicho eso, miremos entonces la actitud de un niño. Yo te estoy diciendo en la posición donde yo estaba y en la posición donde yo me encuentro. ¿Y en qué posición me encuentro? En la de soñar como un niño. En la de soñar como un niño. Y en los próximos días lo vamos a ver. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor y ahora sí en contexto, nosotros podemos fijarnos que en el verso 4 específicamente el Señor comienza a hablar de humildad y le está diciendo a esta gente para entrar al reino de los cielos. Y yo pienso que para entrar al reino de los cielos, por la vivencia que tendrás del reino de los cielos, es imposible que te lances a vivirlo si no es con humildad. Porque siempre en el reino de los cielos habrá grandeza para nuestra vida. Una vez más, lo que sucede es que el aspecto de grandeza, el aspecto de lo grande, el aspecto del aspirar, se ha distorsionado por el mundo y nosotros tenemos que basarlo por el reino de los cielos. Pero los discípulos sabían que viviendo por el reino de los cielos o entrando al reino de los cielos tendrían que haber cosas mayores, y por eso la pregunta de que quién iba a ser el mayor, porque ellos iban a aspirar a lo mayor del reino de los cielos. ¿Me expliqué? Mire la grabación, esos son los trabalenguas de la revelación, recuerden. Y entendiendo que había algo mayor, lo primero que hace Jesús es ponerle los pies en la tierra, hay que ser humilde. Y por supuesto que habla de humildad, pero la humildad que habla es por donde yo quiero que tú te vayas dirigiendo cuando en esta serie de pensamientos hablemos de sueños. Y es la total dependencia de Dios
es lo que va a suceder en ti. Es la total dependencia de Dios de eso que sueñas. Es la total dependencia de Dios de eso que aspiras. Es la total dependencia de Dios y el creer que solamente Dios puede ser quien supla para que entonces tú lo puedas tener. Que es la voluntad de Dios manifiesta en nuestra vida. La diferencia de cualquier mensaje motivacional, como te he dicho un montón de veces, al mensaje que vas a estar escuchando por la próxima semana, es que es imposible a que se dé si no está el elemento de Dios. Y cuando se dan todas esas cosas, todo se vuelve complicado. Cuando está Dios, aun cuando viene lo complicado, si está presente, si lo dijo para tu vida y tiene una total dependencia de Él, ese sueño no es cualquier sueño. No sueñas por soñar, estás soñando por lo que Dios quiere que viva, por lo que Dios quiere que camines, por lo que Dios quiere que funcione y por lo que Dios siempre ha querido que le des gloria y honra a Él. No tiene nada que ver por los carros, pero puedes dejar de creer si a lo mejor no tienes la fe para que haya un bien material en tu vida y tengas una dependencia de Dios. El problema es que la gente va al bien material y no al Dios que te provee para lo material que tienes en tu vida y lo reconoce. Ese es el problema. Ese es el problema que tiene un montón de gente. Y eso es lo primero que yo quiero que en el día de hoy tú quites de tu cabeza. Y la única forma de poderlo quitar es con la humildad que tienen los niños de que en ese tiempo de niñez depender completamente de sus padres en todo. Es el no presumir autosuficiencia. Esa es la única forma que vamos a poder operar hacia Dios para vivir en sus sueños. No hay tal cosa como la autosuficiencia, aunque puede ser suficiente cuando dependes de Él. Para mirar las ideas de esta mañana, hay un verso que yo creo que es que nos da la clave y yo te predicaría esto y nos iríamos a almorzar, pero una vez más no puedo ser irresponsable. Pero cuando tú miras la palabra del Señor, en el verso 3 está la clave de lo que yo quiero mostrarte en esta mañana. Y está la clave verdaderamente para poder vivir como ese niño. Pastor, ¿y cuál es? Dice la palabra del Señor en el verso 3. Y dijo, de cierto os digo que si no volvéis. Pero no solamente es volver. ¿Qué más? Y os hacéis. La Reina Valera Antigua dice, y fueres. Si no vuelves y fueres como niño. Si no vuelves y fueres como niño. ¿Qué dice? No entras al reino de los cielos. Y ahí es donde se vuelve complicado en todas nuestras vidas antes de entrar al elemento del estudio y de lo que realmente en el original se querría decir por Jesús en ese instante. ¿Y a qué voy? Que lo complicado se vuelve como tú viviste en la niñez. Todos nosotros vivimos diferente la niñez. Y ahora como vivo la niñez, será la forma en que operaré en cuanto a Dios y en cuanto a los principios, a muchos de los principios del reino de los cielos. Se vuelven simples o se vuelven complicados. Yo tengo una amiga, esa amiga, criada por sus abuelos. Criada por sus abuelos dándole todo. Tenía su casa, pero sus abuelos le podían dar todo. Siempre está presente en la vida de los abuelos. A esa muchacha tú le dices cualquier cosa y cualquier cosa. Ella piensa que lo puede tener. Porque se lo daban ¿quién? Los abuelos. Yo tenía uno. Gracias a mi abuelo. Gracias a mi abuelo. Mira que hice tontería. Y en las tonterías estaba mi abuelo. Ah, pastor, pero eso no es bueno. Cuando se fue mi abuelo, la conciencia que yo tuve de Dios era como la de mi abuelo. Que estaba ahí siempre. Que proveía en todo. Que estaba... Trayendo un ejemplo físico para poder razonar, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Y más adelante, y por favor, yo quiero que me tengas paciencia. Este es el mensaje de introducción. Hay varias semanas que vamos a desarrollar muchos pensamientos sobre esto. Pero gracias a mi abuelo, tuve la mentalidad de lo que a lo mejor puede ser Dios. Muchos de ustedes no conocen quizás lo complicado que se vuelve la vida. Y lo complicado que se vuelve el pensamiento en muchos de nosotros por las vivencias. Yo me crié en un buen hogar.
un buen hogar que me enseñaron la palabra del Señor. Teníamos todo. El Señor había provisto, gracias a Dios. Si algo se encargaron mis padres, fue enseñarme la palabra del Señor. Si algo se encargaron en la vida desde chiquito, fue enseñarme la palabra y la pasión por la palabra del Señor. Llega un momento dado en mi juventud que mi padre toma una mala decisión. Gracias a Dios, en el día de hoy está bien. Pero la mala decisión que toma, que nos hace perder todo en la casa, se distorsiona ahora la familia que hacía congregación, que ahora ellos se separan. Ahora uno toma como excusa eso, experimenta la calle, aún en la calle, teniendo en perspectiva lo que aprendió cuando chiquito, fue lo que te hizo permanecer y no tomar como excusa lo que estaba sucediendo en la casa, para entonces seguir viviendo una vida en Dios. Pero fue todo por lo que cuando chiquitos nos enseñaron. En estos días estábamos hace unos meses atrás, haciendo una grabación con unos pastores. Y uno de los pastores dice, él se crió al puño por el papá. Su papá era alcohólico, su papá lo maltrató. Y dice que a la edad de 8 años llega a la iglesia. Y desde que llega a la iglesia, el pastor de la congregación siempre lo señalaba. Él iba a decir que iba a ser un pastor. Y se crió en la iglesia. Su papá, por supuesto, cambió. Porque traigo a colación su historia. Porque en un momento dado, cuando estamos en esa conversación, yo estoy sentado y yo estoy realizando cosas. Porque ese pastor se hace llamar el pastor feliz, el que no lo conoce, el pastor Robert Gómez, se hace llamar el pastor feliz y hasta molesto, yo lo veo sonriendo. Él te regaña sonriendo. El tipo se puso hasta bracer para que su sonrisa sea bonita, porque como todo el tiempo está sonriendo. Y yo razono, yo me pongo a pensar cómo él llega a ser así cuando en la casa lo criaron al puño. Porque a los 8 años llegó una iglesia que lo amaron, lo respetaron y lo hicieron desarrollarse de la manera correcta para que creyera lo que él es hoy. Pero no solamente razonaba eso. Me ponía en mi posición y voy a ir a los versos. Yo casi nunca hablo de mí, ¿verdad? Pero me pongo en mi posición y un día que me senté con mi papá. Porque mi papá, en mi casa nunca faltó el amor. En mi casa nunca faltó el cariño. Mi papá daba besos, mi papá abrazaba, mi papá siempre te hablaba bien. Y yo un día me senté con él y le pregunté, ¿cómo tú fuiste así si tú nunca tuviste un papá? Porque el papá de mi papá falleció cuando mi papá tenía 2 años. ¿Nunca tuviste papá? ¿Cómo fuiste así para aprender algo que lo vimos en casa? Y me dijo, tu abuelo. No voy a llorar. Tu abuelo, cuando yo era jovencito, yo fui un hijo más. Y me enseñó. Mi abuelo hasta el último momento besó, abrazó, cuidó. Y una vez más, la conciencia de cómo vuelves a ser niño será una de las cosas que te hará soñar correcta o incorrectamente. Mi oración es en el día de hoy que más allá de lo que naturalmente tú hayas podido pasar cuando niño, tú puedas creer que hay uno en el cielo que tiene grandes sueños para ti y que aún tú puedes soñar por lo que Él sueña para tu vida y verlo hecho una realidad. Eso merece un fuerte aplauso. Te tienes que volver, tienes que hacerte. Si fueres como un niño, hablemos de ese aspecto de volver. Cuando nosotros hablamos de volver, cuando vamos al original, lo que está hablando es dar un giro por completo. Lo que está hablando es de invertir. Lo que está hablando es de convertirte. Pero fíjate que hay un detalle cuando tú miras esa palabra en el original que me da la fortaleza quizás en la idea que yo quiero brindarte en esta mañana, que no es girar de cualquier cosa. Es girar y es darte vuelta sobre uno mismo. Es darte vuelta sobre uno mismo. Es sobre tu misma vida. Por eso es que te estoy diciendo que no puede ser excusa de la forma en que creciste, aunque la forma en que creciste te puede ser impulsado para poder vivir.
Cuando Él te está hablando de volver, es volver en tu propia vida, es dar un giro en tu propia vida. Para poder vivir como un niño vas a tener que dar en diferentes áreas de tu vida y en temporadas de tu vida un giro. En tu propia vida tienen que haber giros, en tu propia vida tienen que haber unos cambios quizás drásticos, en tu propia vida. Y si te estoy hablando de un niño, vas a tener que comenzar a trabajar aún con esa etapa. En la etapa de niño tendrás que dar un giro, tiene que haber un cambio, tienes que volver a ser como un niño, tienes que volver a ser como un niño en la humildad, tienes que volver a ser un niño en la dependencia, tienes que volver a ser un niño, como te voy a mostrar dentro de un rato, en otros aspectos, pero tienes que volver sobre tu propia vida, es sobre tu propia vida. Y el primer análisis que yo quiero que tú hagas con este mensaje a la hora de sentarte a soñar, porque quiero ponerte a soñar, es dónde está tu vida y qué giro tendrás que hacer para que se cumpla el sueño de Dios en ella. No te puedes quedar en la humildad entras, pero después que eres humilde y entras, tiene que haber un elemento para que se manifieste lo del reino de los cielos en tu vida, para que se manifieste la transformación del reino de los cielos en ti. Y eso que se requerirá de que en cada instante y en momentos específicos en tu ser hay un cambio, hay una vuelta en ti mismo. ¿Cuál es la vuelta de ti mismo? Eso hemos hablado en estos días. ¿Dónde dejaste de creer? Yo quiero decir algo, no me malinterprete. Esto no es falta de fe. Nosotros nos metimos aquí a pagar por el lugar que es Prime. Y el lugar no solamente que es Prime, el lugar que yo le pedí a Dios. Porque yo le pedí a Dios, que cuando yo oraba, yo lo que veía era Condado Moderno, Caguas Copi, y siempre le decía a Dios, es que ahí no hay locales. Yo dije, voy a estar un año en Huertas College. Un año dije que iba a estar en Huertas College. Los que son de cerca lo saben. Dije, voy a estar un año en Huertas College. Por poco me meto en la de Getó, en un edificio. Y yo orando en mi casa y lo que veía era Caguas Copi y Condado Moderno. Ese era mi plan. Y el Señor me lo tenía cruzando la calle. Pero cuando nos metimos, pastor, y las finanzas, por fe, locura. Tampoco fue falta de fe, por eso te está diciendo. Pero si me iba a lo calculado, no entrábamos. Lo necesario para entrar, no entrábamos. Pero había un sueño. Y una vez más, ¿cuántos giros tendrás que hacer en ti mismo? En ti mismo. No nos quedemos solamente con el aspecto de volver. Él dice, si te haces, refiriéndose a llegar a ser. Lo que pasa es que esto tiene para mí algo muy especial. Isma, ¿tienes ahí los papeles? Esa palabra hacer, de ese verso 3, dice, si te vuelves y si te haces, si fueres. Esa palabra hacer no es solamente llegar a hacer algo. Esa palabra hacer va a cumplimiento. El giro que das en tu vida y el giro que tienes que dar en tu vida como un niño para vivir el sueño de Dios traerá cumplimiento en tu vida. Cuando lo miras en el original, se refiere a convertir, se refiere a ser encontrado, se refiere a ser acabado, se requiere a ser cumplido, se requiere a ser mostrado. Cuando te está hablando una vez más, porque esta es la parte más importante del mensaje, lo que te voy a hablar ahorita, bueno, lo que te voy a hablar ahorita está duro, pero esta es la parte más importante para donde te quiero llevar las próximas semanas. Una vez más, voy a pausar, porque no quiero que se me entretenga lo que les reparten eso. Dice que tienes que volver, ¿cierto? Que es el giro en ti mismo. Y dice que tienes que hacerte un niño. Ese hacerte va a cumplimiento. Es llegar a ser. Ese hacerte en el original, una vez más, es ser acabado. Es que se hizo algo. Es ser encontrado. Es que se cumple en tu vida. Pero no solamente se cumple en tu vida, se muestra. Pero ¿sabes cuál es la peculiaridad? Que esa misma palabra se utilizaba para una palabra en el diario, que es el que yo quiero que tú salgas de aquí haciendo. Y te di un papel y no te di un lápiz. Porque no quería que te pusiera a dibujar ahora. Pero esa palabra hacer en el original, entre todo lo que te he dicho, entre todas las descripciones que tiene, que te llevan a cumplimiento, está la palabra dibujo. Dibujo. Y ahora Jesús le está diciendo a la gente, tienes que hacer ese cambio en ti mismo
Pero ese cambio en ti mismo va a mostrar algo. Lo que muestra es el cumplimiento de lo que yo hago. Pero ¿sabes cómo comienza? Como un niño. Con un... ¿Hace cuánto tú no dibujas? ¿Hace cuánto tú no dibujas? Al que le gusta dibujar, dibuja constantemente. Pero ¿hace cuánto tú no te sientas y dibujas? Te pregunto, si te sientas y dibujas, ¿qué es lo primero que dibujas? La mayoría de la gente coge y dibuja un paisaje. Porque es fácil. 4 nubes, ¿cierto? ¿Qué dibujas? ¿Hace cuánto no dibujas? Si yo te digo que dibujes un carro, se dice que la mayoría de la gente cuando es pequeño, cuando es chico, y va a dibujar un carro, lo hace redondo. Cuando vino la idea, mi pensamiento de la serie, llamé a una amiga que yo vi en las redes sociales que dibujaba. Y le dije, necesito que me ayudes con algo. ¿Qué? Esta es la serie, esta es la idea que tengo. Espero lo que me vas a enviar. ¿Y qué me envió? Un dibujo. Esto es hecho acá, para que usted sepa. Tenemos los derechos. Así que voy a hacer un merch cañón con esto. Cuando me vea el domingo que viene con una t-shirt con el astronauta aquí, no quiero que venga a decirme dónde la consigo, pastor. Ah, vamos al mensaje. Es un dibujo. Y te pregunto en el día de hoy, porque lo harás cuando te vayas a tu casa. Hoy te entrego un papel en blanco para que hagas un dibujo. Y yo quiero que lo hagas como un niño. Si me ayudas en el piano para concluir con lo que quiero concluir en el día de hoy. Yo quiero que lo hagas y el sueño que tengas en los próximos días y en las próximas semanas sea como un niño. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo en tu vida. Tiene que haber algo que te haga aspirar una vez más a levantarte a las 8 de la mañana. Que amas a tu familia, definitivo, y seguiremos hablando del amor de la familia. Pero aún amando a la familia, cuando tu hija te dice, papi, me quiero ir contigo, y tú quieres llegar temprano a terminar el mensaje, organizar la iglesia, y quiero irme contigo, y está media hora más peinándose. Papi, me lleva a Starbucks antes de llegar a la iglesia. Y voy a Starbucks, la llevo, estoy pendiente a ella, ya con un dichoso teléfono. No quiero que uses el teléfono. Coge esto, no dejes lo otro. ¿Sabes lo que hice? Dejé la computadora en Starbucks. La mañana llego aquí, prendo los aires, voy recogiendo, me voy a sentar una vez más. Siempre miro las notas hasta el último momento. Usted no sabe lo que surgió de este mensaje hasta el último momento. Y cuando voy a buscar la computadora no está, hermano, está la familia. Tiene que haber algo una vez más que te haga creer, que te haga levantarte a las 8 de la mañana, que te haga meterle duro el negocio. Tiene que haber algo. Pastor, ¿me estás hablando de cosas materiales? Sí, en esta serie te estoy hablando de cosas materiales. Sí, te estoy hablando en esta serie de mensajes de 365 días y 52 semanas que tenemos, y todos los mensajes que predicamos siempre vamos al espiritual, pero sí, en esta serie te estoy hablando de cosas materiales. Y escucha bien, que las cosas materiales tú sepas que está Dios, que tú sepas que las deposita Dios, que tú sepas que no se distorsionan porque está Dios. El negocio que te puso en tu mano, la capacidad que te dio, ¿sabes quién fue? Fue Él. Él le gusta que lo tenga. Él quiere que lo hagas de la manera correcta. Y hoy vas a dibujar. Los niños se dicen. Y es de las cosas que yo quiero que tú pienses. Número 1, ¿qué sueñas tú? Pero los niños se dice que tienen una capacidad brutal de asombro. En estos días ya me di cuenta que mi hija ha crecido. Porque antes era fácil de asombrar. Ya mi hija creció. Te voy a decir algo cuidadosamente. Antes era fácil de engañar. Estamos en el auto. Tengo frío, baja el aire. Y antes yo hacía. Y ya se le quitó el frío. Ahora hago. Me dijo, tú no bajaste nada, me estás engañando. Lo bajé, eso está en 3. Bajar es 0. Y yo estoy pensando en la serie, estoy pensando en todas estas cosas, estoy en el carro, y cuando me pasa eso dije, wow, a mí se me está haciendo difícil
sorprenderla. El niño tiene una capacidad de asombro increíble. Y la capacidad de asombro está dirigida, y yo quiero que la llevemos a varias cosas en los próximos días y en la próxima semana. Hoy en esta en específico, número 1 es la pureza. Número 2 es la fe genuina, pero hoy yo quiero que hablemos, para concluir, de la imaginación sin límites. Lo primero que quise con el mensaje fue establecer de la forma en que vas a imaginar sin límites. La forma en que vas a imaginar sin límites es la forma en que dijo Jesús, con humildad, con dependencia de Él, volviendo en áreas de tu vida a creerle de esa forma. ¿Cómo lo vas a hacer? Buscando el cumplimiento de lo divino en tu vida. Esa es la diferencia de lo que te prometen por ahí a cómo puedes soñar en el reino de los cielos. Es el cumplimiento de lo de Dios, no es el cumplimiento de lo que tú esperas. Y como no se da por lo que esperas, entonces te frustra. No, es conocer lo de Dios y te diriges a eso que algún día se hará cumplimiento y comienza imaginando sin límites y dibujando. La imaginación del niño es una muy importante. Cuando nosotros lo miramos quizás de manera científica, la imaginación del niño es parte del desarrollo cognitivo. Nosotros pensamos que no. Pero el desarrollo cognitivo en la vida de un infante, la imaginación está muy presente. Y se dice que una de las cosas que cuando la utilizas, cuando niño, se vuelve en nuestra vida, es la resolución de problemas y en la creatividad. Más adelante tendrás los problemas, pero de niño, utilizando tu imaginación, ya te estás exponiendo de la forma en que lo irías a resolver. Eso es impresionante. ¿Estaríamos nosotros conscientes de eso? ¿Estaríamos nosotros conscientes de eso? Hay estudios de la American Philosophical Association que dice que los juegos imaginativos ayudan a los niños a desarrollar habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Si nosotros supiéramos que a lo mejor lo que necesitan estos muchachitos y lo que nosotros necesitamos de adultos para desarrollarnos en esas áreas es un poquito de imaginación. No puedes bregar con tu pareja y a lo mejor lo que te falta es un poquito de imaginación. Me tiene harto. Y si a lo mejor te sentaras y te imaginaras un buen viaje y de ese buen viaje vinieran siendo otras personas. Eso no lo es todo, pastor. Lo es todo cuando incluyes a Dios, cuando incluyes a Cristo. Si te vas de viaje sin Cristo, pues seguro vuelves de viaje igual de aborrecido. Pero si te vas pensando en que es Dios el que puede hacer algo con el viaje, tiene que pasar algo diferente en tu vida. Si llevas a tu pareja al jueguito que quiere ver de Major League Baseball y ver a los Mets, abre la puerta esa, que mi mujer no me oiga. ¡Abre la puerta esa! Si lo llevas a ver a Paquito. No, tú quieres que yo te vaya a ver a que Otani contigo. Cuando lo busques con los Mets, voy contigo a ver a Otani. Pero ¡qué diferente! Mi amor, te voy a llevar a comer afuera. Y la sacas al patio. El patio está chévere. Si en la temporada de tu vida lo que hay es para patio, vamos para el patio. Pero vamos al patio de una manera diferente. Se pone la bombillita, se hace algo, el barbecue, buscan la mejor carne que se puedan comer. Lo que hay es para con beef. Para con beef hay, pero te pongo adornos en la con beef. Te lo plateo, te limpio el... No te la tiro ahí como un... Usted se ríe, hermano, pero eso es lo que yo le estoy hablando. Porque fácil es soñar con steak teniendo con beef ahí al frente. Sueña con el steak, pero valora la con beef que tiene y dale el mismo amor y el mismo cariño, porque la Biblia dice que lo poco que refieres, lo mucho Dios te pone, y como quiera la con beef está bastante cara. Y una con beef con papita y madurito, Eso es lo que te estoy diciendo. Usted puede pensar cómo se desarrollan habilidades sociales, emocionales, cognitivas, por el tan solo hecho de imaginar. Este aspecto de los juegos simbólicos. Dice que es esencial en el desarrollo del lenguaje y de la creatividad. Los juegos simbólicos es cuando tú agarrabas una escoba y esa escoba era para muchos el vehículo de la... Yo dije que nunca iba a hacer chistes de suegra. Mi suegra hoy está, menos hago chistes de suegra. Y los que pensaron que era el vehículo de la suegra, usted tiene que arrepentirse. La escoba no era el vehículo de la suegra, la escoba era el caballo. Te estaba montado en un caballo, ¿cierto? Juego simbólico.
Oye, lo que te monta te da un dolor de cabeza, porque a veces no hay para pagarlo. Pero lo soñaste. Y lo soñaste en cuanto a lo divino. Dios te va a dar la capacidad del pago. Pastor, y me he hecho una... Porque aquí vienen los disclaimers que yo siempre hago. Entonces yo tiro para atrás viendo Netflix. Por favor, de eso yo no te estoy hablando. Y usted me conoce bastante bien. Y los que me están empezando a conocer, que me conozcan. Aquí hay que trabajar, hay que darle duro. Y reconocer que trabajando y dándole duro, Dios es el que me dio la capacidad para poderlo hacer. Disclaimer. Esta no es la prosperidad esta que te da para que te den. Demen. No. Evitar, que después tengo que editar. Eso es demencia. Para que sepa. No transaccionar con Dios es demencia. No, Dios me bendice. Y Dios me bendice porque yo soy buen mayordomo, porque yo sé administrar, porque yo hago, porque yo produzco, porque lo que pone en mis manos, algo voy a hacer con Él. El sueño que deposita en mí no es solamente para un mero sueño y para que algo pase y para que la gente me vea. No es que va a ser de bendición a otro, es que algo va a pasar, es que voy a dar empleo, es que voy a... Yo siempre digo, bueno, me voy a mover. La imaginación y la regulación emocional. Pensaríamos nosotros que no tiene nada que ver, y escucha bien, cuando imaginamos y cuando los niños imaginan, hay una mejor manera de poder manejar la frustración. Y aún una temática que se está dando en los últimos días y que se escucha y que antes en mi tiempo no se escuchaba así, la ansiedad que se puede manifestar aún en los niños ansiosos. ¿Sabes lo que es eso? Antes no se hablaba de eso. Ahora los niños están ansiosos. Yo sé por qué están ansiosos, porque deberían jugar más. Yo sé por qué están ansiosos, porque deberían soñar más. Yo sé por qué están ansiosos, porque deberían ser niños. La pregunta es si nosotros hemos sido los que los hemos llevado al espacio de hacerlos crecer aceleradamente. Que tengan sus procesos, que vivan, que rompan, que tiren. Gracias a la vida no rompe, pero tira. Son niños. Hace unos días atrás yo me vi y decía, espérate, toca darle flexibilidad. Tampoco es, ¿verdad? Volvemos los disclaimers de la vida, porque hay unos papás que todo, es que es el nene, es la imaginación y la regularidad emocional. Es la estimulación neurológica. Cuando el niño imagina, activa múltiples áreas del cerebro. Esa corteza prefrontal que habla de la planificación se activa. El lóbulo parietal que habla de la visualización se activa. El sistema límbico, que son las emociones, se activan cuando imagina. Desde niño. Ahora la pregunta es, ¿cuándo nosotros como adultos dejamos de imaginar? ¿Cuándo dejaste de imaginar? Si de niño no hubo la capacidad de que eso pasara y de que eso se manifestara, aunque en la vida de todos los niños se manifiesta de una forma u de otra, ¿cuándo de adulto lo dejaste de hacer? ¿Cuándo de adulto? Y yo te di ese papel en blanco hoy para eso, para que actives hoy tu imaginación, porque la imaginación la puso Dios en tu cabeza. Es una de las capacidades que nos dio Dios. ¿Y cuándo dejaste de imaginar? Y cuando dejaste de imaginar, dejaste de soñar. ¿Cuándo fue ese día? ¿Cuándo fue ese día? Se dice que hay una disminución natural en cuanto a la imaginación en la vida del adulto, pero no hay una desaparición. Escucha bien, Dios quiere ponerte a soñar. Y si algo yo quiero mostrarte antes de que termine este mensaje es que Dios quiere ponerte a soñar. Que Dios quiere ponerte a imaginar grandes cosas para Él, imaginarte cosas con propósito divino en tu vida. Escucha bien una vez más, la imaginación va en tu vida a la solución de problemas. Una vez más te vengo a decir en esta mañana que pudieras estar pasando y lo único que falta es un poquito de imaginación. Te encierras en el problema, te encierras en la situación, pero si utilizaras un poquito de la imaginación, dime tú si no se pudieran solucionar esos problemas. Dime tú si no pudiera haber innovación. Dime tú si no pudiera haber en tu vida liderazgo. Dime tú si no pudiera haber una adaptación aún en los entornos laborales, en los entornos profesionales. En eso que tú haces te mortifica, te rompen la cabeza con ese empleado y a lo mejor lo que te falta es un poquito de imaginación. Pastor, ¿qué imaginación? Llévatelo a comer un día donde ese muchacho quizás nunca va a poder comer y que te lo lleves tú y lo pongas a pensar y a soñar en el hecho que si se desarrolla aún en tu empresa, algún día allí come.
No, pastor, porque lo voy a perder. Gloria a Dios que lo pierda. Si creció, vendrá otro que ocupará ese espacio y que lo haga bien. Tú lo que necesitas es que mientras esté, lo haga bien. Imaginación. Esto es para callarme, porque esto es de las ideas que tengo. No es solamente a lo que tú te expongas en la vida, las experiencias que tienes, que te expones en la vida. Es la experiencia que te expones, pero la evolución en tu pensamiento cuando te expones a ella. Porque si algo yo le doy gracias a Dios en esa etapa de mi vida donde quizás estaba experimentando lo que estaba experimentando en mi familia, es que Dios siempre puso gente al frente mío para hacerme tener experiencia. Nunca había viajado y puso gente al frente mío que me montara en un avión y me enseñara a Disney World a los 20 años. Pero no es solamente la experiencia, es con la mentalidad que vas. Lo habías imaginado, para la evolución en el pensamiento y reconocer que fue Dios el que tuvo el cuidado de ti. No voy a seguir. Yo pensaba que jugar golf era de rico. Y desde niño yo decía, algún día jugaré golf. Desde niño. Y había un pasillo largo en mi casa, largo. Y yo le daba así, como una escoba, una bolita y un vaso al final. Y le daba. Y siempre pensé que era de rico. Y nosotros, yo no era pobre, ¿verdad? Pero uno se dice así, nosotros los pobres no podemos jugar ahí. Hasta que hubo un día alguien que me invitó a jugar golf. Y me regalaron unos palos mozos que hasta antier fueron mis palos. ¿Qué tiene? Palos mozos. Y yo llegaba con mis palos mozos. Y me iba a jugar golf. Jugué. Nadie te mira raro. Estoy hablando de la pandemia, después de la pandemia. Empecé en el patio de mi casa con los palos mozos. Nadie te mira raro. Si alguien te invitó, en agradecimiento, ¿qué tú tienes que hacer después? Invitarlo. Para te toca pagar a ti. Y cuando vas y pagas y dices, ay, mira, si no es tan malo. ¿Y de ahí qué hace? Antes jugaba toda la semana, una vez a la semana, para desconectarme en mi mente, para sacar un espacio donde todo el mundo sabía que yo estaba allí. Lo dejé de hacer porque empecé a pastorear. Es arduo. Ha sido largo el viaje, por aquí llegué. Entre pastorear, el negocio, la familia. ¿Qué golf ni golf? No, pero en estos días volví a jugar golf. Y antier, el viernes, fui a Palma. Hace tiempo no jugaba allí. Y lo vi diferente. El cielo estaba más azul que nunca. A mí no me gustaba allí. Más azul que nunca. Vi los apartamentos y estoy soñando como un niño. Empecé a caminar diferente. Así. Como que tenía un apartamento. Pero le escribí a mi esposa y dije, hoy yo vi esto más lindo que nunca. Hoy yo vi esto más hermoso. Jugué la semana anterior en Ponce. Aquello estaba marrón el campo y yo lo veía verde como los de Río Grande. Los campos de un amigo mío, los que saben de golf, saben lo que estoy diciendo. ¿Pero qué era? La mentalidad, el corazón que uno va. ¿Y por qué traigo esto? Detalles tontos que uno parecería que son tontos, pero son limitantes en nuestra vida. Y lo que hace falta es un poquito de imaginación. Tú te imaginas cómo es y Dios esperando a que te expongas, pero cuando te expongas que haya la transformación en tu interior para que entonces sea divino, que sea lo de Él, que tú reconozcas la grandeza de que puede existir algo que ligue la imaginación y la fe. Con esto cierro. Dios siempre provocará, como te dije hace un rato, que sueñes, y siempre provocará que uses la imaginación para hacer sus sueños realidad en tu vida. Mira el libro de Génesis. Génesis el capítulo 15. Génesis el capítulo 15. Te muestro dos cosas más y nos vamos. Y hoy cómete un steak. No tengo para steak, pastor. Hay steak que te puedes comer. Hay que saber escoger el sitio. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis. El capítulo 15. El verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será, ¿qué dice? ¿Qué? Sobremanera, ¿qué cosa? Yo soy tu escudo. Yo soy
tu galardón. Cuando Dios es, entonces es sobremanera grande. Dice el verso 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así? Así como, pastor, siendo así que ando sin hijos. Y el mayordomo de mi casa es este, ¿qué dice? Damaseno Eliezer. No tenía hijos. Y Eliezer, siendo fiel, iba a heredar todo de él porque no tenía hijos. Y ahora en una conversación que tiene con Dios le está diciendo: ¿qué? Estás hablando de todo sobremanera grande si yo no tengo nada. Lo que tengo es un sirviente que va a heredar todo lo que yo tengo. Que ha sido bueno, gloria a Dios que ha sido bueno. Gloria a Dios que ha sido leal, que ha sido fiel, que está ahí para mí. Mira lo que dice el verso 3. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino que, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Es una conversación adentro. ¿Y qué hace Dios después que le dice lo que va a hacer con él? Lo lleva afuera. ¿Y lo lleva afuera a qué? A que use imaginación. De cero a todo en una conversación. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si podemos creer la conversación que tenemos con Dios. Él mostrándonos, enseñándonos y auspiciando que utilicemos todo nuestro ser para poderlo creer. No tengo hijos. Magnífico. Vente. Y dice la palabra del Señor: mira ahora los cielos. ¿Y qué dice? Y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será, de cero a todo. Lo único que faltaba era que utilizara su imaginación. Yo quiero mostrarte dos cosas más, no tengo el tiempo. Yo quiero que tú leas ese capítulo en tu casa. Porque la semana que viene, bueno, la que viene no, ni la otra, te voy a mostrar algo muy interesante en medio de esa conversación. Pero escucha bien. Dios lo lleva a que utilice su imaginación, pero Dios le pide algo. Mire el siguiente verso. Verso 6 dice la palabra del Señor. Si lo tiene ahí. ¿No lo tiene? Sí. Y creyó a Jehová. ¿Y qué dice? Y le fue contado por justicia. Siguiente verso. Verso 7. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Verso 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué voy a conocer que la voy a heredar? Mire el siguiente verso. Y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Tráeme. Ese es el problema que yo te hablaba hace un rato. Este mensaje mal predicado siempre será: deja que Dios haga. Pero siempre que Dios te ponga a utilizar la imaginación, siempre te va a exigir algo. Tráeme. ¿Cómo hacer esto? Tráeme. Y lee el capítulo porque no tengo tiempo, quiero mostrarte algo más. Pero la palabra del Señor dice que le pide unos animales. Esos animales iban a ser para un sacrificio, pero no era cualquier sacrificio. Y esos animales se cortaban por la mitad, se picaban por la mitad, porque culturalmente hablando, lo que representaba que se cortase por la mitad de esos animales que iban a un sacrificio era un pacto entre dos personas. Antes, en la antigüedad, cuando se hacía ese pacto, que los animales se picaban por el centro, se caminaba por en medio de ellos y representaba que tú y yo nos estamos poniendo de acuerdo en algo. Y Dios le dijo: ahora tú tráeme. ¿Qué me va a traer? El sacrificio. Ahora tú te vas a hacer consciente del pacto. Y escucha bien, cuando tú tienes nada en tu vida, Dios siempre buscará algo que tú puedas traer para hacerte consciente del pacto que hará en su promesa, en su sueño, en lo que Él quiere para ti. Él te va a involucrar del todo para cuando tú estés, tú puedas ver la manifestación de eso que un día dijo para tu vida. No es imaginar por imaginar, es que te sacó, te enseñó
diseñó las estrellas, tuviste el cielo, utilizaste tu imaginación. Cuando llegaron los otros cuestionamientos, hay heredad, hay hijos, ¿cómo yo voy a saber eso? Tráeme y vamos a hacer tú y yo un pacto. Esto es de tú y yo. Mientras tú estés y mientras tú hagas, créeme que se va a manifestar. ¿Y sabes lo que pasa? Se manifiesta. Y después viene Génesis 22. ¿Sí? ¿No lo aplauso al Señor? Pues con esto me voy. Después viene Génesis 22. En Génesis 15 no había nada. Y escucha bien, Dios te pone a imaginar y te pone a soñar cuando no hay nada. Pero escucha bien, después te pone a soñar y te pone a imaginar cuando lo tienes todo. Y ahí es donde está el peligro del que un día soñó. El que conoce la historia, en Génesis 22, ahora Dios le pide otra cosa a él. ¿Sabe lo que le pidió? El hijo de la promesa. Le pidió lo hecho realidad y lo que un día lo había puesto a imaginar y lo había puesto a soñar. Y la palabra del Señor dice en el capítulo 22 del verso 15: y llamó al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has, ¿qué dice? De traerme a rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto que dice: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Cómo qué? Como las estrellas del cielo. ¿Y cómo qué? Y como la arena que está a la orilla de la mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Mira, hermano, fácil es creer siendo un pelado. Pastor, ¿cómo es eso? Si no tienes nada. Cuando no tienes nada, fácil es creer. ¿Es cierto o no es cierto? No te me enchismes, porque todos queremos algo más. Esa es la verdad. Pero cuando tenemos poco, eso es fácil. Cuando tenemos poco, Dios nos saca afuera y te dice: imagínate. Y tú imaginas. Voy a decir algo con respeto. No voy a decir nombre, pero voy a decir algo con respeto. No porque estén aquí, pero un buen ejemplo que voy a usar. Pues cuando yo estaba liderando jóvenes, nosotros íbamos al food truck. Salíamos a las 9 de la noche a meternos frente al Turabo a comer. Y hoy cuando tú llegas, ¿dónde estás? Y te puedes comer las mismas chuletas. Esto es lo que yo voy a comer en un sitio específico: chuletas fritas como han posteado. Y empecé en un food truck y ahora tengo que ir a un lugar fancy. Las chuletas saben igual. La pregunta es: cuando tú fuiste y no había nada, miraste, creíste, funcionaste. Si estaremos conscientes, ahora no es su caso, ahora lo traigo, ¿verdad? Estaremos conscientes que aquí tuve que hacer algo y acá también voy a tener que hacer. Escucha bien. Y aquí es la parte que a lo mejor la gente no le gusta de mensajes como estos. Dios está dispuesto a hacer. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos de la misma forma. Porque escucha bien, siempre requerirá algo de nosotros. El sueño que yo te voy a hablar por las próximas semanas no es un sueño vano, es el sueño de Dios y siempre requerirá algo de nosotros. El sueño que yo te estoy hablando es un sueño que a veces duele. El sueño que te estoy hablando es un sueño que requiere esfuerzo. El sueño que te estoy hablando no motivaría mucho. Pero si te metes la conciencia donde la tienes que meter, que es el sueño de Dios, créeme que aunque haya sufrimiento, aunque haya dolor y aunque haya esfuerzo, cuando veas el resultado,
el resultado siempre será de bendición. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de la nada a las estrellas. Tráeme, cuando me traiga, es un pacto que tú y yo vamos a hacer. En el pacto que tú y yo vamos a hacer, los dos nos involucramos. Si lo cumple, ves el cumplimiento, pero cuando veas el cumplimiento, te voy a volver a retar. Tráemelo, tráemelo, tráemelo. La actitud fue diferente. Jehová proveerá de cordero. La actitud fue diferente. De la misma forma en que un día lo hizo, yo sé que no me lo va a quitar porque hay una promesa. De la misma forma en que lo puso a imaginar, estoy seguro que fue la forma en que Abraham se pudo imaginar en el camino cómo proveería el sacrificio y cómo proveería el cordero. Pero escucha bien cómo se demuestra la fe, cómo se demuestra que soñó correctamente, cómo se demuestra que de verdad se involucró del todo en el pacto, que hasta el último momento estuvo dispuesto a sacrificar su hijo, y fue el mismo Dios que lo tuvo que detener. ¡Abraham, Abraham, Abraham! Y cuando Dios lo detiene, ve lo que quizás en el camino pudo haber imaginado. Yo no sé si yo me expliqué hoy. Yo no sé si usted sale de aquí motivado o inspirado. Por sus caras estoy bien confuso. Escuche bien. Yo estoy soñando como un niño. Yo, como individuo, soñando como un niño. Como pastor, soñando como un niño. Estoy soñando como un niño.